Hola amigos, soy Fernando Moya. Bienvenidos a mi canal, en el que quiero compartir mi manera de pintar, ver y entender esta apasionante y mágica técnica de la acuarela. Compartiendo experiencias y conocimientos, aprendemos todos. Saludos y empezamos. Para la acuarela de hoy he cogido como referencia esta foto de la preciosa ciudad de Praga. Y como siempre, no busco hacer una copia tal cual, sino como en todas mis obras, quiero darle mi estilo y mi visión personal. Primero, mientras hago el dibujo, os voy a comentar algo sobre el papel de acuarela. Todo como siempre, desde mi humilde opinión y desde mi experiencia. Deciros que probablemente de los materiales que se utilizan en la técnica de la acuarela, el papel sea el más importante de todos, ya que es el soporte que tiene que aguantar grandes cantidades de agua, tiene que hacer que los colores luzcan en su máximo esplendor y además tiene que aguantar sin que se deteriore el paso del tiempo. Y es que un mal papel te puede arruinar una acuarela y no te va a dejar desarrollar bien las técnicas, como por ejemplo el húmedo sobre húmedo, porque no va a aguantar bien el agua y el resultado final va a estar muy lejos del deseado. El papel se divide según su gramaje, su composición y su textura. El gramaje es el peso y se mide en gramos por metro cuadrado. Yo suelo utilizar el de 300 gramos y para formatos grandes incluso de más. Los hay de hasta 800 gramos. Luego está la composición, que puede ser de celulosa, de algodón o mixta. Lo más aconsejable y lo que yo utilizo es el de 100% algodón, porque es más resistente y retiene mejor el agua. Y por último está su textura, y puede ser satinado, de grano fino y de grano grueso. Yo utilizo el de grano grueso porque tarda más en secar y me permite hacer mejor el húmedo sobre húmedo, y porque tiene más textura para poder realizar mejor la técnica del pincel seco, de la que ya os hablaré en otra ocasión, y además me permite un acabado más impresionista. Al final del vídeo os voy a dejar una recomendación sobre este tema del papel que os ayudará mucho. Empezamos ya con la acuarela de hoy. Empiezo humedeciendo bien el papel. Con una mezcla de ocre amarillo y amarillo le doy a toda la acuarela. Y este es el color que va a marcar la luz. Con un poco de azul cobalto y tinta neutra empiezo a pintar el cielo, haciendo que se mezcle y se funda con el color de abajo. Añado azul cobalto para aclarar la mezcla y le doy a la parte de arriba del cielo. Con verde y un poco de siena tostada le doy a la vegetación del fondo, simplemente marcando el tono de manera muy suelta. Ahora con un poquito de siena tostada de tinta neutra le doy a la iglesia. Con un poco de papel higiénico levanto un poco de pintura y dejo así algunos edificios blancos. Ahora con un poco de verde y ocre amarillo le doy a las torres de la iglesia. Estoy pintando sobre papel muy húmedo, lo que se llama la técnica de húmedo sobre húmedo. Y como veis, los colores se mueven mucho y se mezclan entre sí, haciendo así que no se generen cortes entre ellos, fusionándose unos con otros y generando así una atmósfera. Esto lo hago en los primeros lavados de la acuarela, que son los que van a fijar las luces. Continúo trabajando sobre húmedo. Ahora con un poco de vermellón y siena tostada le voy dando algunos tejados. Levanto un poco de pintura en la parte de la iglesia para sacar algunas luces. Y sigo pintando algunos tejados más. Todo esto cuando seque va a bajar el tono del color y se van a quedar los colores más claros. Por cierto, si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando suba nuevos vídeos. Bueno, ahora continúo con una mezcla de azul cobalto, alizarina y un poquito de tinta neutra y le doy al suelo de la calle, intentando esquivar un poco los coches. Sigo trabajando sobre húmedo.
Ahora con un poquito de tinta neutra muy aguada le doy a algunos tejados de los edificios de la derecha. Le doy un poco más de azul cobalto a la parte de arriba del cielo. Y ahora ya dejo que se seque todo. Una vez seca se puede apreciar perfectamente que los colores han bajado de tono. Ahora con un poco de alizarina y tinta neutra voy a oscurecer un poco el suelo de la calle, para crear así más contraste con los edificios. Ahora estoy haciendo un paso de peatones, que le va a dar mucha vida al suelo. Y continúo oscureciendo el resto. Empiezo a trabajar un poco más la vegetación del fondo, con una mezcla de verde y siena tostada. Estoy empezando a fijar ya las sombras y los tonos más fríos y oscuros de la acuarela. Le echo un poquito de agua con el pulverizador para que los colores se difuminen un poco y se pierdan en el horizonte y dé más sensación de profundidad. Con un poco de alizarina y tinta neutra empiezo a fijar las sombras de los edificios del primer plano. Ahora las mezclas son más densas que los primeros lavados, cuando estábamos fijando las luces. Ahora contienen más pigmento y menos agua. La parte de abajo la oscurezco un poco más con un poco de azul ultramar. Ahora con un poco de papel higiénico saco algunas luces en la zona de arriba del edificio, en la parte de los tejados. Ahora con la misma mezcla pero un poquito más espesa, hago la sombra que proyecta el edificio sobre el suelo y sobre la iglesia. Continúo con los edificios de atrás. Donde la sombra es más intensa le voy dando con un tono más fuerte del mismo color. Y así poco a poco con todos los edificios. Y sigo haciendo lo mismo con los edificios de la derecha. Utilizando la misma mezcla. Sacando algunas luces con el papel higiénico en la parte de arriba de las sombras que se proyectan en el edificio. Y oscurezco un poco más el suelo con un tono más fuerte del mismo color. Ahora en los edificios de la parte de atrás. Con vermellón y siena tostada le subo un poco el tono a los tejados de los edificios del primer plano. Añado ahora un poquito de tinta neutra a la mezcla para hacerla más oscura. Y le doy así a la zona de los tejados que está en sombra, que se me ha quedado un poquito clara. Empiezo ahora a fijar las luces de la iglesia, por la zona de los campanarios, con la misma mezcla que antes, alizarina y tinta neutra. Y como veis se van generando volúmenes y va cogiendo todo sentido. Levanto un poco de pintura en algunas zonas
para generar distintos tonos y no queden las sombras monótonas, porque dentro de las sombras hay diferentes tonos de luz y siempre suele haber más luz en las partes más altas y menos luz en las partes más bajas. Ahora voy con los tejados y las cúpulas que hay en la derecha. Empiezo ya a marcar un poco los coches, de manera muy suelta, sin detalles. Lo que quiero es simularlos, no hacerlos. Y así poco a poco con todos. Ahora voy con los de la zona de sombra. Y aquí menos hechos todavía. Ahora les voy haciendo la sombra que proyectan en el suelo. Empiezo ahora con las personas y hago lo mismo que con los coches, con pinceladas muy sueltas, sin detalles, intentando simular. Y voy haciendo algunos más, que le den vida a la acuarela. Y ahora les voy haciendo la sombra que proyectan en el suelo. Aquí voy a hacer como una especie de jardín que va en medio de la plaza, marcando aquí un poco la vegetación con un poco de verdecina tostada, pero lo mismo, de forma muy suelta, con 4 pinceladas. Y le doy un poco más oscuro en algunas zonas para crear algunas sombras y generar así algo de volumen. Hago por aquí alguna persona más para que no se quede ahí tanto espacio vacío. Una vez que ya he fijado todas las sombras y se han generado todos los volúmenes, voy a empezar con los detalles de la iglesia, dando pinceladas secas de siena natural y tinta neutra sobre el papel totalmente seco. Se le llama pincelada seca cuando se utiliza mucho pigmento con muy poca agua, y debido a eso y a la textura del papel se crean pinceladas como rotas e inacabadas y generan unos efectos muy bonitos y muy interesantes. Estoy trabajando ahora con un pincel fino y así poco a poco voy haciendo los detalles de la iglesia: ventanas, cornisas y todo ello, como siempre, de manera muy suelta, sin entretenerme demasiado. Para mí la acuarela es una pintura que no debe estar muy hecha, debe de ser espontánea, que insinúe, que las cosas parezcan más que sean. Una pintura de sensaciones, de impresiones, que no debe de estar excesivamente detallada. Esta es mi visión personal, como yo entiendo la acuarela, pero por supuesto hay muchas más formas de verla y de entenderla. Seguramente que cada uno tiene la suya. Bueno, como veis, la iglesia va cogiendo poco a poco forma. Y seguimos igual, con pinceladas secas. Y así completamos de forma muy suelta los detalles de la iglesia. Ahora en el edificio de al lado. También en las zonas de sombra de la iglesia, ahí con el tono más oscuro. Ahora los edificios de atrás, aquí con el tono más claro. Intento que las pinceladas sean más sutiles aún y queden menos marcadas para generar profundidad. Ahora vamos con los edificios de la derecha.
Y por último con el edificio del primer plano. Le voy a dar ahora un tono azulado a la vegetación del fondo, para enfriarla un poco y alejarla, y dar así más sensación de profundidad. Porque como sabéis, los colores fríos alejan y los colores cálidos acercan. Estamos llegando ya al final de la acuarela. Estoy dando con el blanco de China directamente del tubo algunos puntos de luz. Hago también alguna línea de la carretera. Y con el mismo blanco le doy también algunos puntos de luz a las personas, sobre los hombros y sobre las cabezas. También a los coches. Y con unos puntitos simulo los faros. La firmamos, le quitamos las cintas y acuarela terminada. Si quieres seguir viendo vídeos como este, pincha aquí y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para que te avise cuando suba nuevos vídeos. Mi recomendación de hoy es un vídeo de la acuarelista Claudia Llovera que habla de una manera muy divertida y muy didáctica sobre el papel de acuarela. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Saludos!